Buenas tardes, domingo. Cerramos semana con un nuevo podcast. Antes de dar paso a nuestra siguiente invitada, quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales se encuentran abajo en la cajita de información. Quiero agradecerte todo el apoyo que Un Rinconcito para Leer está recibiendo. Gracias por acompañarnos, por seguirnos y por apoyarnos, por los que vais llegando y por los que os vais quedando. Gracias por querer este proyecto tan ilusionante y loco. Hoy queremos presentaros a una escritora de fantasía infantil. También ha publicado un libro a 4 manos junto a la autora Laura Fernández. Todo esto y mucho más se lo preguntaremos a continuación. Así que hoy damos la bienvenida a Marta Cerviño. Buenas tardes, Marta. Gracias por acompañarnos un domingo más en nuestro podcast. Buenas tardes, Mónica. Muchísimas gracias por invitarme. Comenzamos por la primera pregunta, que ya es casi obligatoria. ¿Quién es Marta Cerviño y cuándo comienza a escribir? Pues si me permites, te voy a contestar primero la segunda pregunta porque la respuesta es muy sencilla. ¿Cuándo empecé a escribir? No me acuerdo. Yo siempre he estado inventando mis historias, siempre he estado poniéndolas por escrito, diálogos, descripciones, redacciones, reflexiones. Tengo una carpeta entera llena de cosas a medio terminar, a medio escribir, ideas. Tengo fanfics publicados por ahí bajo seudónimo. Que toda la vida he estado escribiendo. La cosa es que no tenía la mentalidad de ir a publicarlo hasta hace poco tiempo en comparación. Y bueno, respecto a quién soy, pues estudié Ciencias y Lenguas de la Antigüedad en la Autónoma. El grado como tal ya no existe, pero era lo equivalente a la licenciatura de Humanidades, más o menos. O sea, latín, griego, historia y cultura clásicas, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. Os hacéis una idea. Y luego, a partir de ahí, acabada la carrera, hice el máster de profesorado y en la actualidad doy clases particulares y soy correctora. Hice también unos cursos de corrección, así que a eso me dedico, con eso pago las facturas mientras me dedico a escribir. En la web de Literatura SM podemos encontrar la publicación de tu primer libro llamado El precio de un ángel de cobre. Podemos encontrarlo en papel en la web de la editorial. ¿Qué podemos encontrar en esta historia y a qué edad va dirigida? El precio de un ángel de cobre es la historia de Joseph y Jimena. Jimena es una muchacha que por circunstancias varias no quiere salir de su casa y Joseph es un buhonero, un mercader ambulante que va todos los viernes a la puerta de la verja del jardín de su casa a venderle un artículo, un objeto. Cada uno de esos objetos son especiales porque llevan consigo una historia. Y mediante el contar historias, Joseph hace ese objeto atractivo a la muchacha Jimena para que ella lo compre. En esencia es un poco como Las Mil y una noches, porque la historia de Joseph y Jimena es la que envuelve todas las demás historias y gracias a las pequeñas historias de cada capítulo, la trama principal va progresando. No digo más, que tampoco quiero hacer spoiler, pero gracias a este formato los cuentos se pueden leer de uno en uno porque están bastante bien definidos, bastante bien delimitados. Además tiene unas ilustraciones preciosas de la ilustradora, se llama Nuria Tamarit y es una maravilla. Y gracias a que los cuentos se pueden delimitar muy bien, si un niño pequeño, por ejemplo, aún no tiene la concentración suficiente como para leerse la novela entera, puede ir leyendo cuento a cuento. Por eso me es un poco complicado decir para qué edad es este libro, porque es desde que aprendes a leer hasta que te mueres prácticamente. Cualquiera lo puede leer, porque tiene tiene una serie de reflexiones entendibles para el mundo adulto, que sin embargo los niños pequeños pueden obviar o comprender también. Y la facilidad de que puedan ir cuento a cuento, o que se pueda leer con la familia, se pueda leer con la madre, con el padre, facilita mucho las cosas.
Sabemos que la lectura es muy importante y más para iniciar a los más pequeños en este bonito hábito. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro infantil? Yo cuando escribo soy un poquito caótica, yo soy brújula, y nunca tengo claro, hasta que no termino, para quién va a ser, para quién va destinada esa novela. Cuando empecé El precio de un ángel de cobre, mi intención era acabar la novela, porque como fue mi primer libro, también fue la primera novela larga que yo conseguí terminar, porque ya había terminado un montón de cuentos y relatos cortos y tal, pero nunca había llegado a terminar una novela y para mí era mi reto personal. Entonces elegí ese formato porque se me ocurrió la idea un buen día, pero yo no tenía pensado para quién iba a ser. Lo que pasa es que como elegí utilizar un lenguaje, el lenguaje universal de los cuentos clásicos, de los hermanos Grimm, de Christian Andersen y todos estos, como usé ese tipo de lenguaje, yo creo que por eso, sin darme cuenta, lo hice más accesible a todo el mundo, porque todos conocemos el lenguaje de los cuentos y la magia de los cuentos. Entonces, yo no tenía pensado escribir un cuento infantil, pero tampoco tenía pensado otra cosa. Simplemente salió como salió y yo un poco me dejo llevar. Tu segundo libro es Corazón de pirata y está escrito a 4 manos con la autora Laura Fernández. ¿Cómo surge la idea de crear esta historia? Pues Corazón de pirata, la idea inicial se le ocurrió a Laura. Creo recordar que estábamos en la carrera y ella, o en el máster, ya no me acuerdo. Somos compañeras de clase. Y ella empezó a escribir una novela y empezó a pasarme trozos, porque a ver qué opinas. Yo acababa de publicar hacía muy poquito El ángel de cobre y entonces ella empezó a pasarme fragmentos pues para que le dijera que pues, un poco de lectora beta, ¿no? A ver si se entendía lo que ella quería decir y tal. Y al cabo del tiempo me dijo, oye, ¿quieres que lo escribamos juntas? Y dije, estupendo. O sea, la historia de cómo nace Corazón de pirata es básicamente que Laura empieza a escribir. En un momento ella me propone que lo escribamos juntas y nos pusimos a ello. Corazón de pirata está escrito a 4 manos. ¿Cómo fue la experiencia y la organización? Marta va a responder a esta pregunta, pero antes quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la web de Un Rinconcito para Leer. Y ahora sí, Marta responde. Escribir a 4 manos ha sido toda una experiencia. Hombre, enseguida uno lo que tiende a pensar es, ay, bueno, pero ¿y si lo que yo quiero escribir no concuerda con lo que quiere escribir la otra persona? ¿Y si yo quiero que la historia tire por un lado y tira por otro? Yo con Laura no tuve ese problema porque hablábamos las cosas, o sea, hay veces que cede una, veces que cede otra, pero teníamos bastante claro dónde queríamos que fuera la historia y en general no hemos tenido ningún problema de ponernos de acuerdo. O sea, simplemente que si hay, pues como en cualquier tipo de trabajo, no puedes salirte con la tuya siempre, pero tampoco tienes que ceder siempre. Entonces es un poco un diálogo entre ambas autoras para que eso salga adelante. Pero vamos, en general, como teníamos muy clara la idea, salió sin mucho trabajo. ¿Cómo lo hacíamos? Pues quedábamos online, porque vivimos cada una en una punta de Madrid y tampoco podíamos estar todos los días viéndonos y además ya estábamos cada una con nuestros trabajos, nuestras clases, lo que fuera. Y entonces quedábamos online una vez a la semana, teníamos un documento compartido en Drive y así escribíamos literalmente las dos a la vez. O sea, a lo mejor ella estaba en un capítulo y yo estaba en otro, luego nos cambiamos, oye, mira, he escrito esto, o nos dejábamos notas y estábamos, por un lado, en un chat, hablando nosotras, oye, mira, que he completado esto de aquí, pues yo he completado esto otro, oye, que me he quedado atascada aquí, pues ay, joder, pues mira, cambiamos. De hecho, si me preguntan ahora mismo, oye, ¿tú qué partes has escrito? No sabría decirte exactamente qué frases son mías y qué frases son de Laura. Alguna suelta por ahí que recuerdo que la sudé, pero el resto no sabría decir. Tanto El precio de un ángel de cobre como Corazón de pirata están publicados con editoriales. ¿Por qué te decantas por esta opción?
La verdad es que con el precio del ángel de cobre ni lo pensé, porque yo lo presenté a un concurso, al concurso de Gran Angular, y no se me ocurrió que hubiese otra opción, ¿no? Yo tenía esa idea preconcebida y errónea, por supuesto, de que para publicar profesionalmente tienes que pasar por una editorial. No es verdad, lo que pasa es que para mí ahora, eh, no sé, para mí es más cómodo simplemente, no tengo que pensar... A ver, es más complicado porque tiene que gustarles a una editorial, que al fin y al cabo es una empresa, pero no sé, para mí es más cómodo, no hay un motivo especial, la verdad. ¿Crees que es importante leer antes de comenzar a escribir un libro? ¿Piensas que la lectura ha influido en tu escritura? Para mí es importantísimo leer, tanto antes como durante como después del proceso creativo. Sé que existe el miedo a no ser originales, a que se nos cuelen personajes de otras novelas en la nuestra, no personajes como tal, pero sí como el tópico de un personaje o una idea de un personaje, ¿no? Pero es que es inevitable, somos tanta gente en todo el mundo escribiendo que no podemos ser 100% originales, vamos a beber de una serie de tópicos, una serie de figuras, una serie de elementos que al fin y al cabo nos unen como seres humanos, ¿no? Son las historias de las que hemos ido bebiendo desde que somos pequeños. Precisamente por esto es bueno leer antes de empezar a crear, porque tenemos, al leer, lo que hacemos es recopilar una serie de datos para crear un archivo mental que es el que nos va a ayudar a salir de los embrollos en los que nos metemos al escribir, ¿no? Porque a lo mejor yo empiezo diciendo, pues este personaje va a ir de tal sitio a tal sitio. ¿Cómo? No lo sé. O sea, yo sé que empieza aquí y acaba aquí. Lo de en medio no me lo sé. Muchísimas veces me pasa así. O de repente estoy escribiendo la trama y pum, tengo un hueco. ¿Qué hago con esto? Y a lo mejor viendo cómo otros autores lo han solucionado, se te puede ocurrir cómo arreglarlo tú. No exactamente igual, obviamente, porque no nos gusta plagiarnos entre nosotros, pero se te puede ocurrir una idea parecida, o puedes darle una vuelta a algo, o a lo mejor, que esto es casi lo más recurrente, una historia que te encantaba, pero que de repente ha ocurrido algo que has dicho, por Dios, ¿cómo han podido hacer esto? A ti se te ocurre cómo lo habría, cómo podías escribirlo tú mejor. Antes de seguir liándome, quedaos con eso, es totalmente necesario crear un archivo mental de elementos, de formas de resolución de conflictos, de tópicos, de características de personajes. Y bueno, estoy hablando de lectura, pero es igual de importante ver películas, jugar a videojuegos, todo lo que pueda crear ese archivo y estimular la imaginación y llamar a la inspiración es totalmente válido. ¿Estás trabajando en nuevos proyectos? Sí, yo siempre estoy escribiendo. Hay cosas que no llegan a ser un proyecto completo, otras que sí, pero en general tengo varias ideas medio esbozadas y en este momento, si alguno me sigue en redes, veréis que me he pasado todo el año dando por saco con un tal proyecto Madagascar, que es la última, la novela en la que estoy trabajando ahora mismo, que está en fase de corrección final. De esto ya irá a los lectores beta y luego a ver quién me la quiere publicar. Y bueno, es una novela, no sé si puedo contar mucho, pero es una novela basada en este siglo XXI, en un pueblo pequeñito de Cantabria y poco va por ahí. Sí, bueno, Madagascar y Cantabria ya sé que no están al lado, pero os juro que tiene sentido. Además de escritora, eres lectora. ¿Puedes recomendar a nuestros oyentes un libro? Pues mira, Mónica, soy una persona tremendamente indecisa. Ahora mismo tengo en la cabeza la estantería de mi casa en la que están mis libros favoritos, que bueno, tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene a Neil Gaiman, tiene a Terry Pratchett, a Laura Gallego, que es un clasicazo en cuanto a fantasía aquí española, tengo a Lig Bardugo, tengo a Tolkien, a Emily Roda, mogollón de autores. Pero me vas a permitir que en lugar de un libro te recomiende tres, porque debe ser la trilogía que más me ha marcado en mi vida, tanto como lectora como escritora.
Yo la llamo la trilogía de tinta, no sé si la conoceréis, a lo mejor la conocéis todos y yo me creo que no, pero es que para mí es una historia importantísima, ¿no? Es la trilogía de tinta, que consta de 3 libros: Corazón de tinta, Sangre de tinta y Muerte de tinta, de la autora Cornelia Funke, que la historia juega con la premisa de qué ocurriría si los lectores, al leer en voz alta, sacasen a los personajes de sus libros o se introdujesen ellos en las historias. Es una historia sobre el poder de la palabra, tanto escrita como hablada, que luego ya mezcla elementos de fantasía, buenos y malos, personajes así medio grises que no sabes muy bien de qué lado van, y no sé, para mí es una historia que, como va de los propios libros, era inevitable que me gustase, porque habla de ese poder que tenemos los escritores y los lectores de crear la vida en los libros. Entonces, pues me vas a permitir que sean esos 3: Corazón de tinta, Sangre de tinta y Muerte de tinta, los que te recomiende hoy. Y finalizamos este podcast con una pregunta que se ha convertido en obligatoria. ¿A quién te gustaría escuchar en próximos podcasts? Pues aquí sí que no tengo ninguna duda. Cristina Mestre. De cabeza, vamos, es que sin pensarlo. Es una autora que publicó, no sé si el año pasado o el anterior, su primera novela, que se llamaba El príncipe de los lirios, que está ambientada en la Grecia minoica. Preciosa, preciosa, preciosa. Ella siempre dice que escribe muchas novelas de besitos, pero luego también se llora un poquito y se ríe muchísimo también, porque es una chica que tiene un dominio del humor tremendo. De hecho, su próxima novela va a ser de humor, pero vamos, no digo más por si viene, que os cuente ella. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Marta, por tu colaboración. Que pases una muy buena tarde. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Mónica. Pasa buena tarde también tú. Y a ti, agradecerte un domingo más tu compañía. Que pases una bonita semana y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde.